Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un gusto para mí volver a estar con ustedes. Agradezco a Dios por sus vidas y en esta ocasión estaremos meditando en una escritura que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El Espíritu Santo habla a nuestra vida y nos enseña cosas que van de acuerdo a la verdad de Dios. Y cuando este pasaje está hablando de estos tiempos, está diciendo que hay muchos profetas, muchas palabras proféticas, yo diría aún muchas predicaciones, muchas oraciones, muchos consejos que necesitamos nosotros, pero a veces no sabemos si eso es correcto o no es correcto, o aún los pensamientos que llegamos a tener acerca de algunas cosas que nosotros decidimos creer. No sabemos si son correctos o no. Pero la Escritura nos enseña cómo es que podemos aprender esto y discernir cuando algo es verdadero o algo es falso. Y dice aquí, para empezar, amados, no creáis a todo espíritu. No siempre que veamos asuntos espirituales es una señal de que nosotros tenemos que creer. Dice la palabra que tenemos que probar los espíritus. Cuando decíamos sean oraciones, predicaciones, pensamientos que tenemos en nuestra mente para poder determinar algo o decidir seguir algo y darlo por verdadero, necesitamos antes de eso, como dice aquí la Escritura, necesitamos probar los espíritus. Y cuando leemos esta palabra, nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es que nosotros podemos probar los espíritus? ¿Cómo es que nosotros podemos hacerlo? Bien, probar los espíritus no es exactamente algo que podamos aprender quizás y verlo de una manera complicada. Aquí este pasaje nos enseña de una manera muy sencilla qué es lo que el Señor quiere decir con probar los espíritus. Dice así, que en esto podemos nosotros conocer si Dios está hablando a través de una oración, de un consejo, o si no es Dios. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. La palabra anti significa en contra. Cristo, ungido. Lo que está diciendo es que el anticristo no es otro, sino alguien que está en contra del ungido, alguien que está en contra de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Jesús es la verdad misma personificada. Y cuando Él habla verdad. Él camina en verdad. Él nos enseña a ser verdaderos. Pero el espíritu del anticristo nos enseña mentiras, nos enseña
a caminar en contra del mismo Jesús, en contra de la verdad misma. Y ahí es donde encontramos una lucha entre la verdad y la mentira. Una cosa importante que tenemos que entender hoy es que verdad y mentira son dos cosas que están delante de nosotros, pero ¿qué es lo que nosotros decidimos tomar? La mentira es algo que no le agrada a Dios, porque Dios es verdadero. Él mismo dice en su palabra que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habla verdad. Cuando Él dice algo, Él lo cumple. Esta es la garantía que tú y yo tenemos de que todo lo que Él ha dicho que va a hacer, seguramente Él lo hará, porque en Él no hay mentira, Él es verdadero. Pero también nos dice en Éxodo capítulo 20, nos enseña la Escritura que uno de los mandamientos que el Señor dio es: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Creo que es importante que tú y yo sepamos que hablar mentira de nuestro prójimo, levantar una mentira en contra de él, no le agrada a Dios, porque esto es ir en contra de Dios mismo y es pecar contra Dios. Esto es pecado. Cualquier mentira, sea pequeña, sea grande, es lo mismo. Tiene el mismo valor. Es como cuando pensamos, bueno, este es un pecado pequeñito y este es un pecado grande. El pecado grande, ¿cómo lo calificamos o lo evaluamos nosotros? Podemos pensar, bueno, el ser un fornicario, el ser un ladrón, el ser un homicida, el ser un idólatra, pues no se compara, porque lo que yo hice fue solo mentir. Mentira es pecado. Y pecado es pecado, sea pequeño, sea grande. Aquí no hay pecados amarillos, pecados blancos, pecados negros. Pecado es ir en contra de la verdad de Dios. Pecado es errar en el blanco. Pecado mancha nuestra vida. No importa de qué tipo de pecado estemos hablando, pero tenemos que entender que algunos nos apartan totalmente de Dios en el momento que nosotros los estamos ejecutando. Algunos quizás pareciera que los sobrellevamos, pero al final de cuentas pecado es pecado y todo pecado nos separa de Dios. Por eso dice la Escritura que no hay un justo, ni siquiera uno solo. Si tú pensabas que solo habías cometido pecados pequeños y que otros habían cometido pecados grandes y ellos no merecían estar con Dios, creo que nos hemos equivocado. Todos hemos pecado y estamos lejos de Dios, apartados de la gloria de Dios. Pero lo que Dios vino a darnos es su verdad, y su verdad es Jesús mismo. Y creo que tenemos nosotros que tomar la verdad de Dios, que es Jesús mismo, y abrazarlo y decirle gracias. Jesús nos dice en el libro de Juan capítulo 8 que el que hace pecado es esclavo del pecado, y que el pecado o el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. Y creo que el pecado, la mentira, nos lleva a esclavitud, de manera que aún las mentiras que nosotros mismos declaramos, podríamos llegarlas a creer y darlas por hecho. Uno de los riesgos que hay es que una persona mentirosa es una persona que llega a creer sus propias mentiras y se aparta cada vez más de la verdad. Y esto nos puede suceder a líderes espirituales, pastores, maestros. Nos puede suceder cuando somos
somos quizás gente que tiene una palabra profética y la impartimos y no tenemos el cuidado. Aquí específicamente en Primera de Juan está hablando de la palabra profética y de cómo profetas hablan mentira y engaño. Creo que en estos tiempos tenemos que entender que el rebaño de Dios lo que necesita es sí una palabra profética, pero necesita una palabra que vaya en armonía con la verdad de Dios. ¿Cómo puedo entender si un sueño, una visión, una predicación, una oración, una palabra profética es exactamente verdadera? Yo necesito saber que es sustentada por la verdad misma de Dios, y entonces podré estar más seguro de que Dios está ahí en el asunto y podré tomarla, y creyéndola seguramente yo veré bendición. Pero si tú ves a alguien que está brincando de lugar en lugar, que no tiene una autoridad sobre su vida, que está yendo aún en contra de las indicaciones del pastor, del liderazgo, que está siendo como un hombre que está aislado de todos y no se deja corregir, ten mucho cuidado, porque quizás estás escuchando solo lo que tu carne quiere oír, solo cosas bonitas que la persona puede hablar, pero no estás yendo en la dirección correcta. Honra a tus pastores, sigue la verdad de Dios que está escrita en la palabra. Hoy no solo entiendo que está delante de nosotros la bendición, como el Señor lo dijo a Israel, o la maldición. Está delante de nosotros la verdad o la mentira. Seguir la verdad es hacer la voluntad de Dios. Y hoy el Señor quiere que tú decidas. Y voy a hacer una oración, porque si tu vida ha estado inclinada hacia la mentira y has estado creyendo las mentiras que el enemigo ha estado hablando, y has estado hablando mentiras, estás prisionero, estás cautivo, y tú necesitas esta palabra, porque esta palabra te habla una verdad, y la verdad, dijo Jesús en Juan 8, te hace libre. Señor Jesús, yo te doy gracias y te pido por todos mis hermanos, por todos los amigos que nos están escuchando, por todos aquellos miembros de Casa de Gracia que de alguna manera han corrido esperando una palabra, esperando o confiando en lo que una persona ha hablado a ellos, en lo que aún nosotros mismos hemos hablado, pero aquellas cosas, Señor, que han encontrado que no han sido, Señor, conforme tu verdad. Y hoy te pido que tú les des, Señor, tu verdad hablada en la palabra, que cada uno pueda examinar, que cada uno pueda probar, porque esta es la manera de probar, como dice tu palabra, todo espíritu, toda influencia, es sabiendo si hay verdad o hay mentira. Por eso tú pones el ejemplo de estas dos cosas o dos verdades. Si se confiesa que Jesús ha venido en carne, ese es el Espíritu de Dios mismo hablando. Pero si alguien dice no ha venido y está esperando a otro Mesías, y está esperando a un líder, está esperando que alguien más tome el lugar tuyo, eso es mentira, porque tú ya veniste, tú ya fuiste crucificado, tú ya diste tu vida, ya no hay más a quien esperar, no esperamos a otro. El anticristo, el espíritu del anticristo ya está desde aquellos tiempos en medio de nosotros, pero Señor, el anticristo está por venir, y si es necesario va a procurar aún engañar a los que creen, pero hoy nos cerramos a esa mentira y nos abrimos a tu verdad y te damos gracias y te decimos sí, Señor Jesús, sí a tu verdad.
no a las mentiras del diablo, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y si alguien ha tenido la mentira como parte de sí mismo, hoy, Señor, declaramos que las mentiras se acaban, que el hablar mentiras se acaban. Haz que el corazón se arrepienta de aquellos falsos testimonios que se han levantado contra nuestros hermanos. Y si hemos nosotros abierto nuestra boca para hablar mentiras, que reconozcamos, nos humillemos, te pidamos perdón y empecemos a caminar en tu verdad. Gracias, Jesús. Amén.